en la carrera que están haciendo hacer práctica de la Universidad de Córdoba y nos dan una ayuda en un sentido. En la misma década y apenas el estudio inglés le van a dar un sentido de dominio. Sí, está en práctica. No tengo ni idea. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y estamos por dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a ver si de los que ya entraron a la escuela hay alguien que nos quiera saludar. Levante su manita y le vamos a dar el micrófono. Ah, tenemos aquí a la profeta Nora. Hola, papito, muy buenas noches. Dios les bendice a usted, a toda su familia, a todos los hermanos que estamos aquí ya listos para recibir ese pan fresco, ¿verdad, papito? Que Dios tiene para nosotros. Así que agradecida con Dios por todo lo que ustedes disponen en su corazón y todo su amor para instruirnos y ayudarnos en nuestro ministerio. Pues que Dios les bendiga y pues aquí estamos listos para aprender. Les mando un abrazo. Soy la profeta Nora de México, Playa del Carmen, Quintana Roo. Bendiciones. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono al pastor Alejandro. Bendiciones, papito, bendiciones, mamita, bendiciones a toda la familia alrededor de esta plataforma. Aquí estoy expectante para recibir el alimento que Dios tiene para nosotros. Soy el pastor Alejandro, soy un conquistador del reino y estoy hablando desde Argentina, Bahía Blanca. Los abrazo en el espíritu, bendiciones a todos. Bendiciones, mi niño, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado tu vida. Ahora vamos a dejar a la pastora Alba Colindres. Bendiciones, amado apóstol, en esta hermosa noche allá desde Barcelona, España. Un gran saludo para usted, para su familia, para cada uno de los que estamos reunidos aquí en este chat, expectante por lo que vamos a recibir, ansiosos de recibir ese maná del cielo y bendiciendo su ministerio, apóstol, porque nos bendice a cada uno de los que estamos aquí en los ministerios en todas las naciones de la tierra. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga. Yo sé que es un sacrificio levantarse a las 3 de la mañana, ya que es España, ¿verdad? Pero esto va a traer un buen resultado, mi niña, va a bendecir tu ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta María Elisa y su esposo Alfonso. Amén, papito, José Luis, mamita Patricia, bendiciones para ustedes. Y les saludamos desde Chile. Nosotros somos conquistadores del reino y estoy en la ciudad de Melipilla. Muchas bendiciones para todos y le doy gracias al Señor por esta hermosa familia. No me canso de dar gracias por todos, por los hermanos alrededor del mundo y bendiciones también al pastor Héctor que nos trae una palabra revelada que nos servirá de mucha edificación. Yo me siento muy bendecida y honro a mis papitos porque ellos son de gran bendición para cada uno de nosotros y yo me siento muy honrada y muy amada. Abracitos para todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia para que se extienda tu ministerio y muchas bendiciones para tu familia. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Glendy Dudamel.
Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones, bendiciones a la profeta Patricia, bendiciones a mis hermanos que están en este momento conectados, la plataforma, bendiciones a esta familia alrededor del mundo, bendiciones al apóstol Héctor que hoy nos trae una enseñanza que sé que nos va a edificar. Estamos expectantes, nos sentimos honrados porque esta noche pues vamos a ser impartidos. Les habla la pastora Glendy Dudamel de Venezuela, reportándome de aquí de Venezuela. Un abrazote. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga bendiciendo tu camino. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y el Señor nos dio una palabra, nos dijo que preparáramos un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y ahora la escuela se viste de manteles largos porque tenemos la visita de un hombre de Dios que tiene tenemos el privilegio de traer un gran maestro a que nos enseñe. Y la clase de hoy se titula Unción y Carácter. Y con ustedes, el pastor Héctor Savión. ¿Puede activar su micrófono, mi amado? Hola, hola. Hola, adelante. Bendiciones, bendiciones a todos, amada iglesia o cuerpo de Cristo en todo el mundo. Hermana que está conectada desde España, que el Señor avive esa nación y me da un sentido de responsabilidad que hayan tantas personas que aman al Señor alrededor del mundo. Y es un honor para mí, apóstol. Gracias a todos por estar hoy aquí presente. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso sobre la unción y el carácter. Ayer hablamos y enseñamos de lo profético, ¿no? Y sé que fue muy, muy poderoso. Es más, si de repente alguien que está aquí puede mandar algunas manitos levantadas o algo que digan, ayer fue de mucha bendición. Ah, personalmente, inclusive escuchar sus preguntas y poder responderlas, fue también un momento de mucha edificación. Entonces hoy vamos a hablar de algo que debemos de... Ahí están, ahí están, ahí están. Muchas gracias. Vamos a hablar de algo que nos compete a todos y por qué era importante hablar este tema hoy, y siempre lo hacemos así en la escuela nosotros, porque ayer hablamos de lo profético y pasa mucho, pasa en las escuelas proféticas, pasa mucho, de que de repente se mueve algo bien especial en lo profético y a veces creemos que ya estamos activados y solo porque fuiste a una escuela profética, no, eso no te hace profeta, ¿verdad? Entonces, a veces mucha gente cree que por haber recibido algo ya está listo y necesitamos un proceso de desarrollo de carácter, desarrollo de madurez espiritual, que creo yo que al final a eso fuimos llamados, ¿no? A manifestar a Cristo, pero también a ser formados en lo que el Señor nos está llamando. Entonces, vamos a empezar por la palabra carácter. Inicio con esta frase que dice, un gran ministerio muchas veces es conocido por una gran unción, pero únicamente sostenido por un carácter desarrollado en Cristo. Así que quien tenga carácter va a sostener ministerios. Así que, bueno, continuamos por acá. No se escucha su micrófono, mi amado.
Ahora sí, puede activarlo. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Entonces hablamos de el carácter. Entonces, la palabra usada para carácter es una palabra griega que se escribe casi o se pronuncia casi igual carácter, que originalmente significa impresión o marca grabada. Cuando se hablaba de carácter, se hablaba de un sello. Esto implica que el carácter de una persona es una marca distintiva. Tiene que ver con lo que somos, es lo que yo manifiesto a través de mis palabras, mis actitudes y conducta. Me gusta esta definición. Dice que carácter es la esencia moral de una persona, lo que hace en secreto, no solo lo que muestra en público. Vea, carácter es lo que es en secreto, no solo lo que muestra en público. Es la respuesta que tiene ante las pruebas, las dificultades o las tentaciones, no solo cuando las cosas van bien. Y carácter también es un proceso de transformación que busca la semejanza con Cristo. No se construye por esfuerzo propio, sino por la palabra de Dios. Entonces, también tengo una definición aquí que según el diccionario, carácter es lo siguiente: condición, índole y naturaleza de algo o alguien que lo distingue de los demás. Entonces, amados, el carácter es eso distintivo que tenemos en nosotros y está formado por el temperamento. Cada uno hereda de nuestros padres y nuestros abuelos un temperamento que además es formado el carácter por el temperamento que ya traemos, pero también es influenciado por las costumbres familiares o el lugar donde vivimos. Aquí cada uno de nosotros vivimos en diferentes lugares y de repente hay diferentes costumbres, ¿verdad? En cada cultura. Entonces también eso influencia el carácter. Entonces, es formado por el temperamento con el que ya nacemos, pero también es influenciado por costumbres familiares o el lugar donde vivimos. Entonces, hay elementos importantes para formar el carácter, hermanos. Primero es la voluntad. Eh, la voluntad es el área del alma y que yo tengo control de ella. La voluntad es la que yo controlo. Entonces, para formar el carácter necesitamos primero voluntad y número dos, dominio propio. Entonces, una voluntad sometida más un dominio propio es igual a carácter. ¿De qué se compone el carácter? De una voluntad sometida y de dominio propio, ¿verdad? Entonces se desarrolla como, hermano Héctor, Pastor Héctor, ¿cómo se desarrolla el carácter? El carácter se desarrolla a través de procesos, sujeción a la autoridad e intimidad con Dios, ¿verdad? Es la forma de desarrollar carácter. Entonces, ya hablamos de carácter, creo que dejamos una plataforma o una base para poder seguir hablando de lo demás. Entonces, vamos a hablar y desarrollar sobre dones y frutos, ¿verdad? Después usted va a entender por qué empezamos hablando de carácter y por qué ahora hablamos de dones y frutos. Vean, los dones y los frutos. ¿Qué es el don? Cuando hablamos del don espiritual, es una habilidad especial que Dios concede a una persona para el servicio del cuerpo de Cristo y para la edificación de los creyentes. No depende del mérito humano, sino de la gracia de Dios. Voy a repetirlo. El don es una habilidad especial que Dios concede para edificación del cuerpo de Cristo y de los creyentes. Si la quiere resumir así, dejémosla. Es una habilidad especial que Dios concede para el servicio del cuerpo de Cristo y los creyentes. Ayer hablábamos que el don de la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Entonces, los dones son brindados para la edificación de la iglesia. Mire, hermano, yo estoy convencido de algo y que a veces el problema no está en el don de las personas, sino en la naturaleza de la persona que administra el don. A veces los dones son muy lindos, son muy vistos, son atractivos, son aplaudidos, pero el carácter se desarrolla en secreto. Por ejemplo, yo, am, mi esposa me conoce el carácter. Usted puede verme ahorita a través de la pantalla y puede ver un don y puede decir usted, wow, qué bonita enseñanza, qué edificante estuvo. Hermanos, pero yo apago mi computadora y sigo aquí con mi esposa a ayudarle a botar la basura, ayudarle a dormir los niños. Sigo una vida normal.
Y es en esa vida normal, no en el desarrollo del don, sino en nuestra vida natural, en donde el carácter se va desarrollando y el carácter es lo que llega a sostener un don espiritual. He visto gente muy usada por Dios, pero que es una buena para nada, no hace nada más. Que fluyen en un don, pero en su casa le gritan a su esposa, fluyen lindo en la iglesia, Dios los usa poderosamente, pero trata mal a sus hijos y su casa es un desastre. Entonces, a mí los dones no me sorprenden, amados. He visto gente ser usada sobrenaturalmente en dones que uno dice, wow, qué increíble, pero aprendí a que el don no me sorprende. A mí me sorprende el carácter de la persona debajo de la plataforma, cómo se comunica, cómo activa y cuida los vínculos en la iglesia, cómo se preocupa por edificar la iglesia debajo de un púlpito, ¿verdad? Y hay un teólogo que se llama Wayne Grudem, que me encanta porque dice que los dones espirituales son capacidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para el beneficio de la iglesia. Y también Louis Berkhoff es otro teólogo que dice que son habilidades especiales conferidas a los cristianos para la propagación del evangelio y la edificación de la iglesia. Vea, no solo habla de edificación de la iglesia, sino también de la propagación del evangelio. Entonces tenemos ejemplos de dones, está la profecía, la enseñanza, sanidad, liderazgo, discernimiento de espíritus, porque lo leíamos ayer en 1 Corintios 12, 8, 10. Vamos a leerlo así rapidito nuevamente, pero por eso necesitaba usted la clase de ayer para poder afirmar más la clase de hoy. 1 Corintios 12, del 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Vean, todos estos son dones dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Pero hay una diferencia entre el don y el fruto. Ya leímos qué es el don, que es una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Pero el fruto, hermanos, es punto y aparte. El fruto espiritual es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Son actitudes y comportamientos que reflejan la obra del Espíritu Santo en la persona. A diferencia de los dones, los frutos no son capacidades, sino resultados visibles de la transformación interior. Vea, voy a volver a repetir eso porque si usted es de los que apunta, tiene que apuntar esto. El fruto espiritual es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Usted puede tener buenos dones, fluir en muchos dones, pero el fruto es lo que refleja el carácter de Cristo en la vida del creyente. Y dice que a diferencia de los dones, los frutos no son capacidades. Los dones son capacidades, pero los frutos son resultados. Dones, capacidades, frutos, resultados. Y son resultados visibles de la transformación interior. Y tengo también definición de Wayne Grudem, que es un teólogo europeo de la teología sistemática. Dice, el fruto del Espíritu se refiere a las virtudes morales y al carácter que son evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, el fruto, mis amados, el fruto es evidencia, son resultados visibles de la transformación interior. Me encanta que andaba por ahí una imagen en redes sociales, ya hace algún tiempo anda por ahí, no recuerdo bien quién es el autor, pero dice que más la función del Espíritu Santo, más que hablar en lenguas, que es un don, es saber cuándo callar la lengua, es cuándo parar la lengua. Y aunque puedo hablar en lenguas, pero si no tengo el fruto del Espíritu en mí, esa misma lengua que uso para hablar en lenguas o para interceder o para dar una palabra profética, esa misma lengua, hermanos, puede dañar, puede partir, puede quitar o desmembrar el cuerpo de Cristo. Y Dios nos llama al ministerio para la edificación de la iglesia. Hermanos, Dios no nos llama para la edificación de nuestros propios ministerios. Fuimos llamados para edificar la iglesia. Y la iglesia no solo se edifica con dones, también se edifica con el fruto del Espíritu. Entonces,
si vamos a Gálatas 5, 22 al 22 al 23. Vamos a ver. Gálatas 5, del 22 al 23, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nos está hablando que hay 9, el fruto, mire, y no dice los frutos del Espíritu. Yo tuve que cambiar eso en mi vocabulario porque yo decía los frutos. ¿Qué fruto tenemos? Recuerdo que una vez hasta en escuela dominical, enseñando a los niños, hice un árbol y puse diferentes frutas y a la fruta le puse amor, a otra fruta le puse gozo. Pero vean que no dice los frutos, dice el fruto. O sea que cuando tenemos al Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en nosotros, sí que lindo los dones, pero la evidencia, los dones son capacidades, pero la evidencia de que el Espíritu Santo mora en mí y ha causado una transformación es tener amor, tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Hermanos, yo estaba ministrando este fin de semana en una congregación en la capital de mi país y el Señor puso algo en mi corazón porque estábamos en un tiempo de alabanza y estábamos saltando y estábamos regocijándonos y de repente el Señor me habla algo y lo suelto y lo comparto con la congregación, y es que a veces nosotros nos confundimos entre alegría y gozo, ¿verdad? Y la alegría está supeditada por cosas positivas que pasan en nuestra vida. Por ejemplo, alguien viene y me regala un auto, un coche, un carro, yo me pongo feliz, ¿verdad? Porque es algo positivo que pasó en mi vida. Entonces viene eso positivo y me da felicidad, amados. Pero, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Que la alegría está supeditada por algo positivo, pero el gozo es fruto del Espíritu. Entonces, si usted está pasando crisis, quizás no tiene alegría, pero el gozo que está en su espíritu, en su depósito espiritual, hermanos, la gente lo nota. Y la gente dice, ¿cómo puedes estar tan feliz? Es que no es felicidad, es gozo, porque el gozo es un fruto del espíritu. ¿Sabe qué hace el gozo? Que si te regalan un carro, un coche, un auto, te alegras porque es un evento positivo en tu vida y eso da felicidad. Pero la diferencia es que si ese mismo auto, Dios te dice, ahora que te lo di, tenés que sembrárselo a tu vecino, o a tu pastor, o a tu líder, o a tu amigo de la iglesia, o a la persona que no tiene recursos en la iglesia, lo sembrás. Pero alguien que no tiene el Espíritu se entristece porque lo positivo cambió a negativo. Pero el que tiene el gozo del Espíritu se goza porque está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que preocuparnos más que funcionar en dones, es funcionar en el fruto del Espíritu. Y vean, acabamos de leer, hay 9 dones, lo vimos ayer, lo estudiamos ayer, pero hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces, el don es la unción, el fruto es el carácter. Entonces, yo he visto grandes ministerios que tienen tremendas unciones, pero a los años se apagan, no porque no tengan un don, sino porque su carácter apesta, porque su carácter no fue correcto, porque su carácter trató mal a la gente, envidió a personas, criticó, dividió el cuerpo. Y entonces, ¿de qué me sirve el don si no estoy edificando? Necesito el carácter para que el don y el carácter puedan hacer un equilibrio. Y me llama la atención poderosamente porque tenemos 9 manifestaciones del fruto y 9 manifestaciones del don. Vean, del fruto tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Y dones tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. 9. Hermanos, Dios no hace las cosas por casualidad en la escritura, y Pablo, que es el perito arquitecto del evangelio,
tampoco lo tuvo que ver, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y me llama la atención porque el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir que hay 9 dones, pero también hay 9 manifestaciones del fruto. Es un perfecto equilibrio, hermano. Es un perfecto equilibrio. Pablo nos está llamando, hey, es bueno que tengas dones para edificar la iglesia, pero necesitas el carácter para sostenerlo. Porque si no hay carácter, el don puede causar que tu ministerio se apague. El don sin carácter. Yo vi mucha gente ser muy usada por Dios en mi país. Gente que yo dije, wow, va a ser el próximo profeta. Gente usada en sanidades y milagros, hermano. Pero no tenían carácter desarrollado. Es por eso que necesitamos autoridades espirituales, necesitamos pastores, necesitamos personas que vengan y nos digan, amado, aunque yo diga, es mi tiempo, ya estoy funcionando en dones, Dios me está usando poderosamente, puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo sanar, puedo hacer milagros, prodigios. Señor, aquí estoy, tengo dones. Pero nuestra autoridad es el que define si tengo el carácter para salir a predicar, para salir a ministrar. Entonces, ayer hablamos del ejemplo de la pistola, ¿se acuerda la pistolita, verdad? Hermanos, cuando tenemos dones, todos estamos armados. El Espíritu Santo puso capacidades. Todos tenemos una pistola armada, pero el carácter, la aprobación que nos puede dar la autoridad es el permiso para portar el arma. Yo puedo disparar el arma. Yo puedo irme a comprar una pistola ahorita, tenerla aquí en mi casa y dispararla y no tengo ningún problema porque el arma funciona. El tema, amados hermanos, es quién me dio la autorización para usarla. Los dones son eso, son armas espirituales para edificación de la iglesia. El tema es que si el don no está acompañado de un carácter para sostenerlo, nos convertimos como Simón el mago. ¿Recuerda usted? Simón el mago hacía magia para sorprender a la gente y la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque, amados, los dones, la unción, son carismáticas. eh, Alguien con un gran don, hermano, la gente quiere estar con él, la gente lo invita, alguien con un don de profecía. ¿Quiénes son los ministros que más salen a predicar alrededor del mundo? Los adoradores y los profetas. ¿Por qué? Porque son dones atractivos. Tienen dones, tienen gracias otorgadas por Dios, capacidades otorgadas por Dios que vuelven atractivo. Pero hermano, usted invita y dice, viene el profeta fulano a nuestra congregación y la iglesia se llena porque la gente quiere el don, porque el don me anima, el don me motiva, escuchar el don me atrae, el don es atractivo. Pero usted a la misma gente le dice, los espero mañana en el ayuno y la intercesión, hermano, llega el 1% de los que fueron al evento. ¿Por qué? Porque la gente está deseosa del don. Y es lo peligroso del don, porque el don puede elevar el orgullo de alguien, puede inflarle el pecho a cualquiera, pero el carácter es el alfiler que te pincha el orgullo. Y te dice, hey, bájate, bájate. ¿A cuántos, alguna autoridad espiritual no nos sentó en algún momento? ¿A cuántos una autoridad espiritual no nos bajó en algún momento? Es necesario, hermanos, formación de carácter. Mire que en la iglesia Saddleback, no sé si usted ha escuchado, Saddleback Church es la iglesia de Rick Warren. Rick Warren es autor de libros de los 21 principios irrefutables de liderazgo. Y este hombre realizó una investigación con su iglesia, una investigación de campo, entre personas que no asistían a la iglesia. Varias personas de la iglesia salieron a hacer encuestas a las provincias aledañas, a las cuadras aledañas, a las colonias cercanas, a hacer entrevistas a los vecinos que no asistían a la iglesia. Y en estos estudios se identificaron quejas comunes por parte de los no asistentes. Entonces, yo quiero darle hoy 4 razones que en esta encuesta que realizó Rick Warren, fue hace como 15 años, ahora creo que la encuesta cambiaría un poco, pero la esencia de la encuesta es la siguiente. Dice 4 razones por las que la gente no asiste a la iglesia. Vean, salieron muchísimas más, pero cuando cotejaron, hicieron la media de todas las preguntas que le hicieron las personas, salieron 4 razones por las que la gente no va a la iglesia. Número 1, sermones poco interesantes o poco aplicables.
La gente que no va a la iglesia, repito, los inconversos, los impíos, dieron estas respuestas. Sus 4 razones para no ir a la iglesia son sermones poco interesantes. La razón número 2, iglesia poco acogedora para visitantes. O sea, los cristianos no los saludan, no son acogedores para recibirlos en las iglesias. Número 3, percepción de que la iglesia está más interesada en el dinero. Vean, los inconversos dieron estas respuestas y hubo gente que dijo, ellos solo quieren mi dinero, por eso no van a la iglesia. Y número 4, preocupación por la calidad del cuidado y seguridad de sus hijos. Usted sabe, en Estados Unidos tantos casos de pedofilia que se ha dado aún en las iglesias y congregaciones. Entonces esa fue la cuarta razón más votada por la que las personas no fueron a la iglesia. Pero miren, me llama la atención, hermano, porque la primera razón es sermones poco interesantes, la segunda, iglesia poco acogedora, número 3, percepción de que la iglesia está más interesada en el dinero, y número 4, preocupación por la calidad del cuidado de mis hijos. Ninguna de estas 4 razones incluye rechazar a Jesús. Los inconversos no rechazan a Jesús, amados hermanos. Rick Warren enfatizó que la mayoría de los creyentes no están enojados con Dios ni con Jesús, sino decepcionados por experiencias negativas con la iglesia y los cristianos. Hermanos, aunque esa frase, aunque no aparece textualmente en sus escritos, refleja fielmente su conclusión principal. Esto dijo Rick Warren: la gente no rechaza a Dios, rechaza cómo lo representamos. La gente allá afuera no es que no ame a Dios, no es que no crea en Dios, pero está rechazando a la iglesia, no se congrega, no quieren ir a la iglesia porque está en contra de cómo lo representamos los cristianos. ¿Y saben cómo lo representamos? Con falta de carácter, con falta de fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que más vemos en redes de ministros? Lo que más vemos en redes de ministros es alguien liberando a una persona, o miren lo que Dios hizo a través de mí en la adoración, o miren lo que Dios hizo en este mensaje. Y hoy parece que los ministerios están llenos de antropocentrismo. Todo se centra en el hombre, en mi ministerio, en lo que estoy haciendo. Y saben que los inconversos, hermanos, no les interesa eso. No les interesa eso. Un inconverso, una persona que no conoce de Dios es más impactada por el fruto o el carácter del Espíritu en la gente que en el don de alguien. Ninguna de las razones significa rechazar a Jesús, rechazar a Dios, sino rechazan cómo lo representamos. Yo recuerdo una vez a una compañera en la universidad. Esta compañera, yo con su novio vendíamos celulares, teléfonos celulares. Y bueno, yo vendía muchas cosas en la universidad, hermanos, para poder pagarla. Y estábamos ahí con los hermanos, con este muchacho y su novia, pues me conocía. Hicimos una pequeña amistad. Ellos eran no cristianos, para nada, eran personas de mundo, de discoteca, de fumar, de tomar. Pero pues yo trabajaba vendiendo algunos productos que su novio traía. Ella sabía que yo era cristiano porque muchas veces me invitaron a alguna fiesta y cosas así. Entonces, siempre que me miraba en la universidad, ella era mi detractora número 1 porque se ponía a gritar en los pasillos: allá viene el pastorcito, allá viene el aleluya, allá viene el pandereta. Y llegaba yo en la universidad y entraba y yo le seguía el juego. ¿Cómo está? Les decía. Hermanos, una vez salimos, ella empezó a pasar temas en su vida, salió embarazada, su novio la deja y empezó a querer buscar de Dios. Y la invito a la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, empezó a congregarse con nosotros. Y yo recuerdo tan vívidamente esto, es de esas reuniones, hermano, en un lugar, llamémoslo secular, pero en donde el Espíritu Santo irrumpe y su presencia llega. Y estábamos en un restaurante llamado Denis, aquí en San Pedro Sula. Y la invitamos después de la iglesia, nos acompañó. Y en la plática, hermanos, nosotros con los hermanos, con mis amigos de la iglesia, nos reíamos, estábamos gozosos, hermanos, estábamos riéndonos. Y de repente, en ese ambiente, ella empieza a llorar, y empieza a llorar, se tapa el rostro y empieza a sollozar. Y nosotros le dijimos: ¿te pasa algo? ¿Te sucede algo? Hasta oramos por ella en ese momento porque no nos respondía.
Cuando 2 minutos después pudo hablar, dice, nunca en mi vida había estado en un ambiente tan sano en donde me sintiera bien. Y empezó a llorar porque ella decía, esta es una conversación santa y me siento bien. No estoy fumando, no estoy en una discoteca, no estoy hablando vulgaridades, no estoy criticando a nadie, estoy en un ambiente cristiano y me siento bien. Hermanos, y ella se termina convirtiendo al Señor, termina sirviendo a la iglesia, ahora vive en Estados Unidos, tiene una familia hermosa y allá se congrega en otra iglesia. Y eso pudo pasar, hermanos, porque empezó a relacionarse con un ambiente de pureza, con un ambiente de santidad en donde estamos reunidos no criticando a nadie, no usando malas palabras, no insultando, simplemente riéndonos y pasándola bien. Y ella dijo, yo quiero eso, yo quiero sentir eso, porque mis fiestas, mis reuniones son vacías, pero aquí hay algo diferente. ¿Y saben qué es, hermano? No eran dones funcionando. Nadie estaba hablando en lenguas, nadie estaba, nadie estaba haciendo eso. Pero sabe que había gente con carácter, gente con madurez, gente procesada. Y esas conversaciones a ella la cautivaron. Jesús la cautivó por una conversación en una mesa. Y escuchaba esta frase hace poco. Yo creo que estamos en un tiempo en donde estamos pasando de las masas a las mesas. Ayer lo hablábamos. Yo creo en las campañas evangelísticas, claro que sí, pero creo que el Señor está levantando una generación de evangelistas proféticos donde no son de masas y multitudes, sino de mesas, donde se van a sentar con los que necesitan escuchar a alguien que hable de parte de Dios. No alguien que hable en lenguas y que tiemble, que no estoy diciendo que esté mal, pero es alguien que viva el evangelio. Amén. Yo sé que ustedes son de esa generación. Gloria al Señor. Seguimos avanzando, hermanos. Entonces, ¿qué nos impide formar el carácter? Tal vez usted está aquí y me dice, hermano Héctor, está bien, ya me habló del carácter, ya me habló del fruto, del espíritu, ya me habló de el don y el fruto, o sea, la unción y el carácter. Pero entonces, ¿qué me impide formar el carácter? Mire, el enemigo número uno, si usted de los que apunta, apunte, ¿qué nos impide formar el carácter? Número uno, el enemigo interno, o sea, la carne, el yo. Este es el obstáculo más formidable y tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros malos hábitos. ¿Y qué hay en la carne? ¿Qué hay en el yo? El orgullo, la soberbia, el pecado no confesado, la inmadurez, hermanos. La inmadurez manifestada en la falta de disciplina, no orar, no leer la palabra, no congregarse y en la incapacidad de perdonar. La falta de perdón enraiza la amargura y consume la energía que se usaría para el crecimiento. Entonces, el enemigo número interno que impide formar el carácter es la carne o el yo. Y número dos, está el enemigo externo, que es el mundo. ¿Y qué encontramos en el mundo? Se refiere a influencias culturales y sociales que nos empujan lejos del modelo bíblico. 1 Corintios 15:33, usted encuentra malas compañías, por ejemplo. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una versión que dice, corrompen el buen carácter. La gente que influye en ti marca tu dirección, hermanos. ¿Con quién más se está relacionando? Ojo, no le estoy diciendo que deje de relacionarse con los impíos, porque creo que somos la sal y la luz del mundo. No podemos estar encerrados en una burbuja dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero el problema es que cuando hay inmadurez, las malas compañías corrompen nuestras buenas costumbres. Número dos, está vivir sin prioridades, el afán, la distracción constante, el trabajo excesivo, las redes sociales, el entretenimiento. Todo esto, hermano, nos impide dedicar tiempo a la reflexión y a la comunión con Dios. Y también en el enemigo externo, que es el mundo, encontramos el conformismo, aceptar los estándares morales del mundo en lugar de los de la Biblia. Amados hermanos, Dios nos llamó a levantar un modelo. Amados hermanos, Dios no nos llamó a pelear en redes sociales. Ahora en Honduras, vean, ahora en Honduras estamos pasando un tema, una crisis política en las elecciones y el nuevo Congreso Nacional puso como ley, como decreto, estos días, hace un par de días atrás, que en todas las escuelas de Honduras es obligatorio leer la Biblia.
Y eso ha generado un debate en redes sociales. Por supuesto, yo estoy a favor de la Biblia, aunque creo que el Estado debe ser laico y no podemos tapar la corrupción con un acto positivo, pero esa es otra conversación y es otra historia. Pero ese debate ha generado, hermano, que entre cristianos se estén peleando en redes sociales. Y yo le quiero decir algo, hermano. Dios no nos llamó a predicar en Facebook, perdónenme. Dios no nos llamó a imponer nuestras ideas en redes sociales, porque en redes sociales, detrás de una computadora, todos tienen la razón, todos son fuertes, todos son inteligentes, todos debaten, todos critican, porque están detrás de una pantalla, hermanos. Pero Dios nos llamó a levantar un estándar moral, no a pelear en redes sociales para que aquellos, ¿saben cómo se va a acabar la agenda LGBTQ+? Toda la agenda woke que se ha levantado en el mundo de matrimonios entre homosexuales y todo eso, no se va a acabar peleando en redes sociales. Es más, ni siquiera haciendo marchas. Se va a acabar cuando la iglesia levante el estándar de la familia como un estandarte y aquellos que están en contra de la familia van a saber y darse cuenta que la familia es de Dios y la familia funciona. Pero el problema es que como vivimos entre familias disfuncionales, parece que ese modelo no funciona, pero hay una gran noticia. Ese modelo es el que Dios mismo dejó. Entonces, no podemos inclinar nuestro rostro a cosas que el mundo, que está en la agenda del mundo. Entonces, el enemigo número uno, repito, la carne o el yo. El enemigo número dos, el mundo. El enemigo número tres, el desperdicio de las oportunidades. Y aquí podemos decir que son las pruebas. Cuando pasamos pruebas, hermanos, las pruebas, los desiertos, son el mejor campo de entrenamiento en donde Dios quiere transformarnos. Posiblemente, si evitamos la prueba, estamos evitando encontrarnos con el carácter de Cristo. Irónicamente, lo que más puede pulir nuestro carácter es el sufrimiento o la dificultad. Si no, lea Romanos 5 del 3 al 4. Dice, la aflicción produce perseverancia, la perseverancia carácter. Entonces, lo que nos impide crecer es evitar desiertos, evitar el horno de fuego. Amados hermanos, yo quiero decirle algo. Cuando somos cristianos maduros, entendemos que el horno de fuego es necesario, porque Dios nos prometió. Dios, ¿sabe qué Dios prometió? Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Dios no te está diciendo, nunca vas a pasar por las aguas, nunca vas a pasar por el fuego, porque Dios sabe que es necesario. Es más, Sadrach, Mesach y Abednego su oración nunca fue, sacanos del horno de fuego. A veces tenemos que cambiar nuestra oración, hermanos, y en vez de decirle al Señor, Señor, sácame de esta prueba, es decirle, Señor, pero si tú estás conmigo en medio del horno de fuego, yo voy a salir pulido de esta prueba. Yo voy a salir brillando, yo voy a salir con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, el carácter es formado en las pruebas. La respuesta al miedo, el miedo a la persecución, al fracaso o al rechazo hace que nos rindamos justo cuando el carácter está a punto de ser forjado. Miedo al fracaso o al rechazo. La queja en lugar de agradecimiento cuando viene la presión, en lugar de confiar en que Dios está trabajando algo bueno, nos quejamos y cuestionamos, perdiendo la oportunidad de ejercitar la paciencia, la fe y el agradecimiento. Muchos ministerios potencialmente grandes con una fuerte unción y dones únicos no lograron desarrollarse plenamente porque el orgullo les impidió formar carácter, hermano. El orgullo impidió formar carácter. Ante la primera crítica, la primera decepción en la iglesia o la primera corrección decidieron abandonar. Yo siempre cuento esto porque me causó dolor en mi corazón. Había una hermana en una iglesia donde yo me congregué hace mucho tiempo, que esta hermana era de esas hermanas bien cariñosas, bien lindas, pero yo dejé de verla en la iglesia, dejó de congregarse y dije, bueno, no sé, estará tibia, no sé. Y me la encontré en un supermercado. Voy caminando en el supermercado. Cuando la veo, me acerco, amados, yo me acerco con una felicidad porque es de esas hermanas bien querendonas. Voy y la abrazo y le digo, hermana, qué gusto verla. Ella no me responde el abrazo.
Y lo primero que me dice, ni cuenta se dio, ¿verdad? Me dice. ¿De qué, hermano? Que a 10 no voy a la iglesia. No, sí, sí, nos dimos cuenta. Sí, pero ni siquiera nadie me ha hecho ni una llamada. Estuve enferma y el pastor no me fue a buscar. Y yo le dije, hermana, hermano, y esa señora llevaba mucho más años que yo en la iglesia. Yo creo que tenía como 15 años de ser cristiana. Y estaba molesta porque nadie se dio cuenta que ella estuvo enferma. Y el Señor, así como la astucia de la serpiente, manso como paloma, pero astuto como la serpiente, ¡pum! Y yo le dije, hermana, pero ¿no ha leído usted que dice la Escritura que el que esté enfermo llame a los ancianos? ¿Ha llamado usted a alguien de la iglesia? Y ella quedó, no, 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 es que en esa iglesia no hay amor, y me empezó a despotricar del pastor y de la pastora, y que no son, que son falsos, y empezó a hablarme mal, pero muy mal, hermano. Y cuando se fue ella, mi corazón quedó dolido porque yo dije, wow, 15 años de congregarse y nunca desarrolló carácter. Hermanos, yo estoy convencido que más que sanidad interior en la iglesia necesitamos crucifixión interior. Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirlo. Amados, el Señor no murió para que lo amen ustedes, Él murió para que lo amen a Él, para que veamos al Padre. No murió para que usted sea un consentido. No, estoy convencido que necesitamos tomar nuestra cruz, porque ¿sabe qué? Solo el que toma su cruz desarrolla corazones inofendibles. El que está vivo, el que está vivo le duele cualquier crítica. El que está vivo le duele cualquier señalamiento de la iglesia, cualquier señalamiento de un hermano, cualquier disciplina del pastor. El que está vivo. Pero el que murió y Cristo vive en él, ha desarrollado carácter. Hermanos, que esas cosas no afectan y desarrolla un corazón inofendible. Un corazón inofendible. Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, crucificado, siendo escupido, habiendo sido latigado, maltratado. Abajo de la cruz había gente que Cristo mismo había sanado, que Jesús mismo había liberado. Ahí abajo de la cruz estaban y gritaban, si eres el Dios, que si verdaderamente eres el Dios, sal, bájate de esa cruz. Hermanos, pero Cristo Jesús había desarrollado un corazón inofendible y dijo, hey, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es carácter, eso es carácter. Yo no sé si usted ha escuchado a Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un colombiano japonés o japonés colombiano, eh, y él se dedica a dar conferencias en todo el mundo y habla de la diferencia de la cultura japonesa y de la cultura latina. Y me encantaba porque él decía algo que me edificó muchísimo. Dice, para un latino, alguien con carácter es alguien enojado. No sé si pasa en sus países, pero si hay alguien enojado, uno dice, uy, tiene un carácter fuerte. Hermanos, esa es falta de carácter. Dice Yokoi Kenji, para un japonés, alguien de carácter es aquel que no lo inmuta nada. Y él hace alusión a esto. Por ejemplo, imagínese a un viejito en una banca, en un parque, y un niño llegando a molestarle, a tocar la oreja, a tocar la oreja, a tocar la oreja, y el viejito no regañarlo y no inmutarse. Para el japonés, eso es carácter. Pero para el latino, carácter sería que el viejito se levantara enojado y regañara o le pegara al niño. Y él ponía esa diferencia porque, hermanos, realmente carácter es que Cristo esté tan sembrado en nosotros que aún las propuestas seculares no puedan gobernarnos, que aún las propuestas de afuera no puedan seducirnos, porque tenemos carácter, porque tenemos carácter. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, eh, estaba creciendo el ministerio de adoración aquí en Honduras y alguien en un lugar que ministramos con unos evangelistas de Estados Unidos nos escuchó ministrar. Y yo recuerdo bien que me extendieron una invitación porque, amados, en Estados Unidos hay iglesias hermosas, tienen todas las comodidades, tienen los mejores instrumentos, pero tienen muy pocos adoradores, muy pocos músicos. Y me extienden una invitación, me envían un correo y me hacen una invitación eh,
muy jugosa. Me mandaron fotografías de la iglesia, una iglesia en Florida, y me dijeron, queremos traerte a vivir a Estados Unidos y que vengas con una visa eclesiástica, pero te vamos a pagar. Miren, me ofrecían, hermano, para empezar, me mandan fotos de la iglesia con instrumentos carísimos que yo nunca en mi vida había ejecutado. Dije yo, wow, qué buena tentación. Pero aparte de eso, me llevaban para ser director de alabanza, pastor de jóvenes, viviendo en un apartamento dentro de la iglesia con un salario en dólares. Hermanos, era cualquiera hubiese dicho, es la palabra de Dios para las naciones, ¿verdad? Cualquiera hubiese dicho, este es Dios. ¿Y saben qué? Yo lo dije. Dije, Señor, gracias porque abriste la puerta, que me hablaste en mi juventud, en mi niñez. Y hermanos, cuando voy a orar y voy a la presencia del Señor, el Espíritu Santo me dice, esa no es la puerta. Yo dije, no, no, Satanás, no, no quiero escucharte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y el Espíritu Santo, esa no es la puerta. Amados, porque no todas las puertas que se abren vienen de Dios. Yo aprendí que hay 3 puertas que se abren en nuestra vida. Uno, se puede abrir una puerta si la tocamos. Tocando, 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 se puede abrir una puerta natural. Pero esa puerta, como el hombre la abre, el hombre la puede cerrar. La segunda puerta es la puerta que se abre por la gracia que Dios te dio. Predicas bonito, tenés un don, tenés una gracia, se te abre puerta. Pero no significa que Dios te la abrió. Y la tercera puerta es la que Dios abre. Y tenemos que encargarnos encarecidamente que la tercera puerta, que es la puerta que Dios abre, sea la puerta por la que entremos, hermanos. Porque si Dios abre una puerta, el hombre no puede cerrarla. Y si Dios cierra una puerta, el hombre no puede abrirla. Esa es la puerta más interesante. Esa es la que tenemos que apuntar. Y yo recuerdo esa noche orando, yo dije, Señor, pero si vos me has prometido las naciones y me están llevando, Padre, voy a ganar en dólares, voy a tener papeles, voy a fundar un ministerio, voy a tener todo lo que he soñado. Pero el Espíritu Santo me dice, pero no es lo que yo soñaba para vos. Hermanos, tengo que serles sincero, respondí ese correo con dolor en mi corazón, así como Abraham sacrificando a Isaac. Y escribí y puse, amada iglesia, muchas gracias, pastor, gracias por la confianza, pero el Señor me dijo que no era tiempo. Y les di la negativa de ir. Hermanos, al día siguiente me responden muy molesto el pastor. Y recuerdo bien esta frase que decía, qué lástima, porque te íbamos a abrir las puertas de nuestra denominación en todo Estados Unidos y Latinoamérica para que tu ministerio sea conocido. ¿Saben? Yo no respondí más el correo y recuerdo bien que yo estaba sentado, me tiré en mi cama y comencé a ver el techo de mi habitación. Y le dije al Señor, Señor, no me importa que las puertas de los hombres se cierren, pero la única que quiero mantener siempre abierta es la puerta de los cielos. ¿Y sabe qué mantiene la puerta de los cielos siempre abierta, hermano? No es el don, es un carácter, el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Avanzamos un poquito más y es que el carácter es madurez. El carácter no es algo con lo que nacemos, la personalidad sí. Usted nace con una personalidad, hermano, pero el carácter se desarrolla a lo largo de nuestro crecimiento. La personalidad se refiere al conjunto de rasgos innatos y temperamentales. A veces heredamos temperamentos de nuestros padres, abuelos, antepasados. Por ejemplo, ser introvertido o extrovertido, más emocional o más racional, tiene una base biológica y genética. Es como muestras a los demás quién eres. Pero el carácter es la parte formada y aprendida de la personalidad. O sea, la personalidad tiene rasgos innatos, tiene temperamento, pero el carácter es lo que se aprende y desarrolla una personalidad. Se construye a lo largo de la vida mediante la educación, experiencias, decisiones, valores, formación moral. Tiene una base moral y volitiva. Depende de la voluntad y la madurez. Vean que psicólogos como Gordon Allport y Raymond Cattell explican que el carácter es la parte evaluativa o moral de la personalidad, lo que define cómo usamos nuestros rasgos naturales.
Amados, las pruebas, desiertos, tribulaciones son parte del proceso que forma nuestro carácter. Intimar con Dios nos permite absorber el carácter de Cristo. Su palabra, la oración, la adoración son fundamentales. Los ayunos son fundamentales para el desarrollo tanto de la unción, del don, como del carácter. En el ministerio no busques atajos. Si eliges el camino corto, podrías no llegar a la meta. Y la meta es Cristo, hermanos. La meta es edificar la iglesia. Amén. Y vamos a ver en el material que les vamos a proporcionar después. Hay más información, ustedes pueden profundizar, pero voy a saltar un poquito, bastante lo que tengo por aquí. Vamos a ver la aprobación. Ok, la aprobación de Dios y el carácter. Y con esto vamos aterrizando el tema. Segunda Timoteo 2:15 dice nueva traducción viviente, esfuérzate para poder presentarte, segunda Timoteo 2:15, delante de Dios y recibir el qué? Su aprobación. Ahí vamos a ver, un poquito más adelante. Ahí está. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Vean que Pablo le está diciendo a Timoteo, no le dice, esfuérzate para ser el mejor apóstol, esfuérzate para tener el mayor ministerio. Le dice, esfuérzate para que puedas presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Otro texto, segunda de Crónicas 7, 14, 15. Usted conoce bien este texto. Lo usamos para cada evento de oración o de intercesión en las naciones, que dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pero ¿qué dice? Si se humilla mi pueblo. ¿Qué dice? Si se humilla el pueblo o si se humillan los impíos, no. Si se humilla mi pueblo, o sea, nosotros, hermanos, tenemos que volver a humillarnos. Tenemos que inclinar nuestro rostro, ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, no tenemos tu carácter, nos falta mucho. Y más que fluir en dones, yo necesito fluir en en el fruto del Espíritu. Jesús llega a la higuera y cuando ve a la higuera y no tiene fruto, la maldice. No llega y le dice a la higuera, wow, qué linda eres. Va y le pide fruto, hermano. Y porque no había fruto, Jesús la maldice y la corta y se secó. ¿Por qué? Porque el fruto es, hermano, el alimento. Yo siempre he dicho esto. El fruto tiene dos cosas. Número uno, alimenta y número dos, reproduce. El fruto alimenta y reproduce. Recuerdo bien una vez, vamos a la casa de la abuela, siempre en Semana Santa nos juntamos toda la familia en la casa de la abuela que era en una montaña, un pueblo de aquí de Honduras. Y llegábamos a la casa de la abuela y fíjense que como la casa no era muy grande, por lo general solo habían 3 habitaciones, en la sala dormían casi todos, pero mi abuela, como habían peleas entre mis tías, mi mamá y sus esposos y mis cuñados, solo había una habitación con aire acondicionado. Aquí en Honduras, en verano, hermano, hacen temperaturas de hasta 36. Y cuando íbamos en verano a la casa de la abuela, solo había una habitación con aire acondicionado. Entonces mi abuela dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que la familia que llegue primero en la semana es la que va a habitar el cuarto con aire acondicionado. Y esa semana, mi papá dijo, nosotros vamos a conquistar esa, esa habitación. Llegamos a la casa de la abuela. Recuerdo que salimos bien temprano para ganarles a mis tíos y ser los primeros en llegar. Era un martes, imagínense, era un martes. Mis tíos comenzaban a llegar desde el miércoles y jueves. Pero mi papá logró irnos desde el martes y cuando llegamos, yo recuerdo que yo andaba mucha hambre, no había ni siquiera desayunado porque salimos muy temprano. Y cuando llegamos a la casa de la abuela, yo llegué con mucha hambre, hermano. Mi estómago rugía, tenía hambre, yo estaba niño. Y cuando entro, mi abuela tenía una capacidad de cocinar para tantas personas. La casa olía delicioso, pero la comida no estaba lista. Entonces yo le dije, abuela, ¿hay algo de comer? Me dijo que no, pero yo vi unas frutas en medio de la mesa.
salgo corriendo, hermano. Yo creo que hasta en cámara lenta salí corriendo para agarrar una fruta. Lo primero que agarro de ese frutero en el centro de la mesa de mi abuela es una manzana. Y cuando la muerdo con hambre, con ímpetu, con deseo, mis dientes casi se quiebran porque me di cuenta que la manzana era de yeso. Hermano, la manzana pesaba como una manzana. Era rojita como una manzana. Era igualita a una manzana, pero era de yeso. Y siempre cuento esto porque ya cuando crecí, mis dientes quedaron marcados en la manzana de yeso que tenía mi abuela. Dicho sea de paso, si usted es abuela, por favor no le haga eso a sus nietos, quite los frutos falsos. Pero ¿sabe qué lección aprendo en esto? Y el Señor me lo dijo así hace mucho tiempo. Muchas veces la iglesia está como el frutero de mi abuela. Ante los ojos de la gente son frutos. Ante los ojos de la gente hay realidad, pero cuando la gente va a alimentarse de ello, se encuentra que hay falsedad. Entonces, hay gente dentro de nuestras congregaciones, hay ministros, hermanos, con grandes dones, pero con poco fruto. Lindos por fuera, pesan como una manzana, tienen el color de una manzana, se miran como una manzana, pero cuando se extrae alimento de él, nos damos cuenta que son frutos falsos. Hay gente prefabricando frutos. Hay gente prefabricando frutos en redes sociales para verse, ay, miren mi familia, ay, miren los viajes que estoy haciendo. Amados hermanos, pero el Señor viene por una iglesia viva, viene por una iglesia, dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y esa es la palabra que tiene que quebrantar nuestro orgullo, tiene que quebrantar nuestra soberbia para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo sea conocido. Hermanos, cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, no nos vemos opacados por nadie. Cuando tenemos el carácter de Cristo, hermano, en nosotros, amados, no nos sentimos intimidados por la unción de otra persona. Escuche esto. Cuando el carácter de Cristo está formado en usted, la unción o el don de otra persona no lo intimida. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el carácter de Cristo entiende que somos un cuerpo y que necesitamos del otro para crecer como iglesia. Juan el Bautista era conocido y llegan donde Juan y le dicen, hey, aquel Jesús anda predicando al otro lado del río y las multitudes te siguen. Juan, nuestro ministerio se está yendo abajo. Juan, ya no prediques así porque todos están siguiendo a Jesús. ¿Y sabe qué dijo Juan el Bautista? Hey, mi función era anunciar a aquel que va a venir, el que ha de venir. Esa era mi función. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque, amados, había mucha gente que seguían más a Juan el Bautista que a Jesús. Y Juan lo sabía. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe, porque él tiene que crecer en nosotros. Y eso es carácter. Es saber hasta cuándo llega mi ministerio, hasta cuándo llega mi participación, en qué momento tengo que quedarme callado en la congregación, en qué momento tengo que participar, en qué momento no. Pero solo aquellos que tienen el carácter de Cristo pueden hacerlo. Amados, busquemos que el rostro de Dios resplandezca en nosotros. Y con esto cierro. Cuando Ezequiel, y léanlo en su casa en el material que les vamos a compartir, puede leer Ezequiel 37. Ezequiel 37, el profeta sopla vida sobre huesos secos. Y uno dice, wow, qué tremendo don, qué tremendo ministerio el de Ezequiel. Pero ¿sabe qué? Ezequiel inició un proceso. En Ezequiel 1:1 dice que ve visiones. Dice en mi 30º año, en el 4º mes, en el 5º día del mes, estando yo entre los desterrados junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones. Los dones comenzaron a ser activados en Ezequiel. Vio visiones. Luego en el verso 2 dice, y él me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y cuando hablaba, el Espíritu entró en mí, me levantó sobre mis pies y oí al que hablaba. ¿Qué pasó primero con Ezequiel? Vio visiones. Los dones comienzan a activarse. Luego escuché, oí al que hablaba. Luego, en el verso 3, dijo, y me dijo esto, hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo y ve a la casa de Israel. Entonces abrió mi boca y me lo dio para que lo comiese. Lo comí y en mi boca, lo comí, estaba en mi boca como miel dulce, pero luego entró como hiel. Hermanos,
Y luego en Ezequiel 3 del 8 al 9 dice, hijo del hombre, he hecho tu frente tan dura como su frente y tu frente tan fuerte como piedra de molino. No temas delante de ellos ni te atemorices por su rostro, aunque sean casa rebelde. ¿Sabe qué estaba pasando? Dios sabía que necesitaba usar a Ezequiel para que soplara vida sobre huesos secos, pero empezó un entrenamiento en dones primero. Vio visiones, escuchó a Dios. Vio visiones, escuchó a Dios, dones activados. Pero Dios le dice en el capítulo 3 del 1 al 3, pero cómete el rollo. Amados hermanos, tenemos que comernos la palabra, ser entrenados para luego ser enviados. Y la palabra es la que forma el carácter en nosotros. La palabra es la que forma a Cristo en nosotros. Cristo, el pan de vida. Los nutriólogos dicen, somos lo que comemos, hermanos. Somos lo que comemos espiritualmente también. ¿Qué estamos comiendo? Doctrinas falsas o estamos comiendo de Cristo. Yo no sé usted, pero yo quiero comer de Cristo para que el carácter del Hijo sea expresado a través de mí. Los dones, qué bueno, son para edificación, pero el día que yo vaya a la presencia del Señor, hermanos, no voy a ir con mis dones y decirle al Señor, mira a cuántos lugares me invitaron a ministrar, mira que el apóstol José Luis García me invitó varias veces al entrenamiento vía Zoom, mira que fui a estas naciones a predicar, mira cuántos discos grabé, mira cuántas canciones grabé. Yo no voy a ir al cielo en eso, porque ¿sabe qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que espero que Dios diga de mí? Buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. No va a decir buen ministro, buen predicador, ungido de Dios, ¿verdad? Hoy hay gente que no se les puede llamar por su nombre porque dice, primero, apóstol, por favor. El otro día llegó alguien a predicar y quien lo presentó como pastor y cuando agarra el micrófono dice, apóstol y doctor en divinidades. Hermanos, el título no nos hace nada. Creo en los 5 ministerios, pero no creo en que necesitemos del titulitis, le digo yo, titulitis aguda para funcionar, porque el mejor título es ser llamados hijos de Dios. Y que cuando lleguemos a su presencia, hermanos, que lo que el Padre diga de nosotros sea buen siervo y fiel. Entra al reposo de tu Señor. Amados hermanos, les bendigo. Quiero hacer una oracioncita pequeña ahí donde está. Padre, oro por esta generación que estás preparando, que estás levantando en las naciones de Latinoamérica y de Europa inclusive. Padre, que puedas poner en ellos, Señor, tu carácter, Padre, que tengan hambre de tu palabra, que tengan hambre de comerte, Cristo, que coman del pan de vida, Señor, que puedan disfrutarte, que puedan, Señor, saborear tus bondades, pero que la gente pueda verte a ti a través de mis hermanos, a través de los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros que están conectados, que entendamos que no vivimos por un título, Señor, sino vivimos porque somos hijos y queremos ser buenos administradores de lo que nos has dado. Ayúdanos a entender con madurez y sabiduría estos tiempos que estamos viviendo. Oro para que se activen los dones. Claro que sí, Señor. Activa dones espirituales de revelación, activa dones de milagros, activa los dones, Señor, en tus hijos. Pero, Señor, más que los dones, hoy te pido que el fruto del Espíritu pueda ser manifiesto en nuestra vida, Señor. Que el equilibrio del fruto, del carácter formado, Señor, pueda traerte satisfacción de nuestra vida y que nuestra vida diaria, Señor, no nuestra adoración los domingos cuando levantamos las manos, sino de lunes a viernes, Señor, nuestra vida diaria común, Padre, ahí la gente pueda verte y que mi vida suba como un perfume agradable delante del trono y que el día que nos encontremos contigo, Señor, podamos escuchar, ven, buen siervo y fiel, entra a reposo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, amada iglesia, gracias, apóstol, por su confianza. Me siento muy honrado. Gracias a mi amado pastor Héctor Sabión. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio. Nos ha bendecido mucho y queremos pedir al cielo
que el Señor derrame de sus riquezas en gloria en tu familia, en tu ministerio, que te haga extender las estacas para que puedas alcanzar el propósito divino que ha sido marcado en tu vida. Te bendecimos, mi amado, y damos gracias. Esperamos verte pronto aquí nuevamente. Vamos a invitarte otra vez. Así que muchas gracias. Ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros. Ahora, mis amados, quiero dar un anuncio. Este es un anuncio muy importante. Por favor, preste atención. Para los hijos de la casa. Esto es solo para los hijos de la casa. Tenemos una gran fiesta en Honduras. Vamos a ir a ver al pastor Héctor Sabión. Vamos a tener una escuela que se llama CAPI, Capacitación Apostólica y Profética Intensiva para el 2026. Capacitación apostólica y profética intensiva. Y ahí ya vamos a estar en casa de mi madre ministerial, la doctora Emma de Sosa. Es toda una semana que va a ser la gran fiesta. Es una escuela con ministros invitados de diferentes partes del mundo que somos ministrados para gloria y honra del Señor. Así que para los hijos de la casa, anoten. Vamos a comienza el lunes 26. Si no puede viajar el lunes 27, el lunes 27 y no puede viajar el lunes, trata de viajar un día o 2 días antes. Ya van a estar abiertas allá todo el lugar. En Capi, mamita tiene personas para irnos a traer al aeropuerto o si llegas por autobús a la estación de autobuses, nos llegan a recoger y de ahí al lugar, al Campo La Lima 2, ahí nos van a dar dónde vamos a quedarnos a dormir, nos dan los alimentos, todo, nos atienden muy bien. Y por supuesto, esto es para los hijos, pero hay que hacerlo con tiempo. Luego, la escuela termina el domingo 2 de agosto, pero nosotros tenemos una reunión el lunes 3. Solo los conquistadores del reino, ¿verdad? Tenemos una reunión especial donde se ordena a los ministros, se les da los carnet y todo, se ora por ellos y hasta el día 3. Así que si usted para regresar tiene que ser el día 4 de agosto, ¿verdad? Y el paquete de la escuela cuesta $250. Esto incluye el, el lugar donde descansamos, los 3 alimentos desde el día 27 hasta el día 2 de agosto, nos dan la comida y las clases, tiene clases durante el día y tiene una gran fiesta en la noche. Así que vamos a estar reservando con tiempo. Recuerden que los boletos de avión, si los reservas con tiempo, son mucho más baratos. Yo les recomiendo que empiecen a hacer sus arreglos, hablen conmigo para que les pueda mandar los datos donde se van a registrar y todo. Por favor, para los hijos, este es un evento que los miembros del ministerio debemos acudir. Este es un llamado importante, es una vez al año y por eso se lo estoy avisando con tiempo para que hagan sus arreglos y puedan estar con nosotros el día 27 de julio hasta el 3 de agosto para que vamos a tener esta gran fiesta para el Señor. Bueno, si alguien tiene más preguntas, después voy a hacer un tiempecito para contestar sus preguntas. Ahora voy a regalarles el manual de hoy, Unción y Carácter, cortesía de nuestro amado pastor Héctor Sabión. Y para poder recibir tienes que tomarle una foto a esta imagen. Manual, Unción y Carácter con el código 535747. Envía esa foto al número de WhatsApp y recibirás de manera digital tu manual para que puedas darle una repasada. Y también, si te interesa, estaremos dando la grabación de la clase
para que puedas escuchar nuevamente si quieres esta clase, ¿verdad? Bueno, mis amados, quiero hacer una pausa por si hay alguna pregunta de lo que anunciamos el día de hoy. Levanta tu manita, nos das tu nombre, tu lugar de donde nos llamas y haces tu pregunta para que podamos contestarte. Si no hay pregunta, pues nos vamos a dar por terminado. Mañana estaremos recibiendo las clases de los que hicieron su cita para el día de mañana. A ver, aquí hay una hermana. Hermana Mercedes, ¿puedes activar tu micrófono? Dios me lo bendiga. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Yo, Dígame. lo que pasa es que ya, por ejemplo, yo digo así, cuando nosotros ya comenzamos a saber lo que es la palabra de Dios y somos llamados a este pastor o pastora, tendremos que tener celo, contienda. Sí. Ya, y la otra pregunta es que un sueño que yo estuve, en el sueño me invitaban a una iglesia. Mi niña, sería bueno que si es un sueño, lo haga en el privado. Mira, muchas de las revelaciones, los sueños y visiones son cosas privadas que Dios te mandó a ti. Y yo con gusto te puedo ayudar, pero en el privado. No lo hagas público. Ay, muy bien, apóstol. Muy ¿Ok? bien. Ahí me comunica, Ya, me puede gracias. mandar un audio y yo te voy a contestar. Muy bien, gracias, apóstol. Muy bien. Bueno, para servirle, mi niña. Ya. Ahora tenemos aquí a Valesca Corrales. Valesca Corrales, ¿puedes activar tu micrófono? Muy buenas noches, papá. Muy buenas noches, mamá Patricia, también y a cada uno de mis amados hermanos de Conquistadores del Reino. Les saluda la pastora Valesca Corrales de Tegucigalpa, Honduras, Conquistadores del Reino. Pues esta noche lo que quiero es pues darles un testimonio, ¿verdad? De las maravillas, del poder que tiene Dios y sobre todo del poder que hay en la unión, que hay en la oración y cuando nos convertimos en un solo hombre y pedimos pues como uno solo. Yo pues le agradezco también a cada uno de mis hermanos porque sé que estuvieron orando. Yo tenía a mi hermano enfermo, él lo internamos hace 3 semanas en el hospital y todos los diagnósticos que habían dado era como que, o sea, ya preparen el cajón porque este muchacho, o sea, prácticamente el médico nos dijo, médicamente, naturalmente, no hay forma que lo salvemos. Nosotros lo vamos a tener hasta que él pueda respirar o hasta que él deje de respirar, porque él salió con varios problemas en los pulmones, los riñones, pero para gloria y honra de Dios, él pues se reconcilió con el Señor Jesucristo, bendito Dios. Y desde el momento que él se reconcilió, que fue que él ingresó un lunes hace 3 semanas y el martes yo pues le avisé a papá y le dije, mire, yo voy a ir y le voy a llevar la palabra, que el Señor haga en él lo que tenga que hacer. La recibió para gloria y honra de Dios y él no podía ni hablar, estaba solo prácticamente con sus ojos. Él decía sí o no y empezó a decir luego amén, así como que poco a poco y el Señor empezó a hacer maravillas, se empezó a manifestar de una forma que él empezó a mejorar, de una forma que solo Dios, porque los diagnósticos que tenía, los exámenes eran excesivos, los elevados que tenía, los que tenía que tener regulados y unos muy bajos. Entonces, ya hoy lo dieron de alta para gloria y honra de Dios y yo sé que es pues debido a la gracia del Señor y pues a que también me siento muy apoyada y le doy la gloria y la honra al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos que pues siempre están y sobre todo de mi papá. Muchas gracias. Yo sé que primeramente la obra la hace el Señor, pero estoy convencida totalmente pues que son instrumentos, ¿verdad? Del Señor y pues ese era mi testimonio, agradecerle al Señor y pues esperando, ¿verdad? Que Él pues ahorita ya se comienza a congregar ya con nosotros y que el Señor termine la voluntad, haga la obra, perdón, en Él, que Él, la buena obra, pues la termine en Él y que lo que inicia, Él lo va a terminar, amados. Ese es un testimonio que quiero darles y pues bendecirles rica, grande y abundantemente, agradecerle al Señor por esta casa, agradecerle por cada uno y pues y darle la gloria
sobre todo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a su maravilloso Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, ¿verdad? Y el que nos convence y el que nos hace, pues, mantenernos porque nuestra dependencia está en Él. Ese era mi testimonio. Buenas noches. Gracias, mi niña, vamos a darle gracias también a todos los intercesores que están en los grupos de intercesión para que puedan participar. Bueno, alguien me pidió que pusiera el código de nuevo, ahí está, para que le puedan tomar una foto. Ahora vamos a ver a Alejandro Alexander. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, Dios le bendiga, apóstol, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Y ha sido de gran bendición la enseñanza y quiero compartir mi duda y mi pregunta. ¿Aló? Adelante, adelante, mi niño. Sí, mi pregunta es la siguiente. No sé si estoy mal o quiero que me hagan el favor de aclararme la duda. En la mayoría de iglesias o la mayoría de hermanos, cuando hablan en lenguas, la mayoría habla el mismo tipo de lengua. O sea, las mismas palabras que dice un hermano, las dice el otro hermano y así sucesivamente. No hay otro género de lenguas, digamos. Mi pregunta es, ¿esto es porque le falta carácter a la persona? Pienso yo, porque No, tal mi vez, niño, no. ¿no? Lo que pasa es que la lengua que Dios nos da cuando nosotros somos bautizados es una. Y el don de diversos géneros de lengua es otro. El don de diversos géneros de lengua es otro. Entonces, eso con el tiempo, con el don, se van diversificando las lenguas, pero nos da una lengua cuando somos bautizados. Entonces, la mayor parte siempre repiten la lengua que Dios les dio cuando fueron bautizados. Sí, es que mi pregunta es, digamos, creo que Dios tiene diferentes lenguas, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿por qué hablan lo mismo los hermanos? No sé si me explico, a lo Sí, mejor mi alguien se niño, la... porque los diversos géneros de lengua es un don que no todos lo desarrollan. Entonces, la Oh, lengua que nos da al principio es la que todos repiten. sí, sí, ya entiendo. Son dos Son dos diferentes. cosas diferentes. Cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, Dios le da una lengua, pero esa lengua no es para otras cosas, no es para traer mensajes ni nada de eso, es para usted. Edifica su espíritu. Los diversos géneros de lengua, por ejemplo, hay lenguas vivas, lenguas muertas, lenguas del espíritu, lenguas de guerra espiritual, lenguas de adoración. Esa se va dando conforme va el paso del tiempo y va madurando el don. Pero la lengua que Él nos da cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo es una lengua que se parece, muchos la tienen. Ah, ok, muy bien, apóstol, muchas gracias. Ya me quedó claro. Sí. Para servirle, mi niño, para servirle. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Parece que no hay más preguntas, así que nos vamos a despedir. Vamos a estar atendiendo los que hicieron su cita para el día de mañana y damos gracias a Dios por habernos bendecido con estas enseñanzas. No se olvide de pedir su manual para que le pueda dar una repasadita, una estudiadita. Y nosotros le damos gracias a Dios porque nos bendijo esta noche, ¿verdad? Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados.